decía Marcela, YPF está viviendo una situación compleja que de hecho se refleja con mucha crueldad en los mercados donde el 49% de las acciones de YPF cotizan. El Estado tiene el 51%, el resto cotiza en Buenos Aires y en Nueva York. Y hoy la acción de YPF vale una cosa increíble, ¿no? Vale muy poco respecto a lo que ha sido el valor histórico de la empresa. Es la suma de muchas cosas. YPF como empresa petrolera, como le pasó a todas las empresas petroleras del mundo, en general a todas las empresas, pero las petroleras en particular, el 2020 fue un año horrible. Piensen que una herramienta generalizada de lucha contra la pandemia fue restricciones a la movilidad. ¿Qué significa restricciones a la movilidad? Que la gente no se mueva. Una empresa que vende combustibles para que la gente se mueva, en auto, en avión, en barco. Entonces, en el mundo y en la Argentina la demanda de combustible se desplomó, especialmente en el segundo trimestre del año 2020, pero en general. Y ese movimiento también llevó a que en un mercado que tiene mucha volatilidad de precios, el mercado del petróleo y del gas, los precios cayeron muchísimo en el mundo y en Argentina. Entonces, la ecuación para cualquier empresa petrolera, y YPF no se libró de eso, fue un P por Q, como decimos los economistas. Precio por cantidad. Menos cantidades a menor precio. Los ingresos de la compañía cayeron mucho en el 2020. La compañía viene con ciertos niveles de deuda que pueden ser manejables en un entorno normal, pero si a vos se te caen los ingresos, las ventas, lo que llama el EBITDA, el cash flow de la compañía, que es la plata que te queda para invertir, para pagar la deuda, esa relación, la deuda sigue estando en el mismo valor, en dólares, YPF está endeudada en dólares y en mercados internacionales, empieza a complicarse. Sumémosle a eso que la macro argentina es una macro muy complicada, para cualquier empresa y para YPF en particular. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, no debería sorprendernos que YPF aumente los precios. ¿Por qué no iba a hacerlo si tenemos una inflación del 4% mensual? Todos los precios aumentan. Claro, pero ahí, la Nico, noticia acá, no es que aumenten los precios de los combustibles. pero La acá noticia el es que tema, aumenta todo. Cap, el tema es, los precios aumentan porque van traccionados por la locomotora de los combustibles. Ahora la locomotora aumenta por los vagones, decís vos. Entonces es un círculo del perro y se muerde la cola. Claro. Y es una inercia inflacionaria. Digamos, ¿cómo se hace con eso? Eso es un programa antiinflacionario que es muy complejo y muchos hemos fracasado, la verdad, en intentarlo, pero nunca lo vas a lograr anclando a un solo precio. Había alguien que decía, es como tratar de parar un auto que va a 100 kilómetros por hora agarrándolo de la antena. En este caso, si querés usar un ancla como el precio de los combustibles, lo único que vas a lograr es frenar mínimamente la inflación y destruir a YPF y al sector energético. Bien, entonces, a ver si... Pero te agrego una cosita Sí. más que mencionó Marcela de la deuda, porque a principios de enero, en este marco complejo, YPF anuncia que quiere reestructurar su deuda en bonos, toda su deuda, no solo la que vence en el corto plazo este año. Reestructurarla al estilo de patear vencimientos, bajar cupones, abrir todo un periodo en el que no quiere pagar servicios de la deuda. Lo hace de manera poco consensuada, o sea, la respuesta del mercado, de hecho creo que ya va por 3 ofertas para mejorar. Esos procesos suelen ser así, ¿no? Suelen ser difíciles, ásperos. Y en el medio de ese proceso se produce además la noticia inesperada de un cambio en la conducción de YPF. Se va Nielsen. Y el reemplazo de Nielsen no es un perfil, como ha sucedido en otras oportunidades en las que YPF tuvo que reemplazar a su presidente en un marco de acciones, o sea, teniendo acciones del sector privado, deuda, etcétera, y se preocupaba un poco más por qué señal le daba a todos los actores económicos que interactúan con YPF. No, ¿puedo ser menos lo elegante hizo. que Nicolás? Sí, porque yo lo que necesito... Para que se entienda un poco. Yo necesito esto. Ustedes vieron que hay varias religiones. Catolicismo, judaísmo. Hay una que a mí me interesa, profesor, es el ombliguismo. Yo estoy con mi auto en la estación del servicio. ¿Y qué me importa lo que me están diciendo ustedes? ¿Por qué me debería importar? Cuando hubo problemas con la deuda externa de Argentina, ¿te acordás de esas noticias? ¿No sentiste que te perjudicó tu bolsillo?
Lo sentiste seguramente. Sí. Y no aumentó todo igual y no te quedaste sin dólares. Bueno, ese temor está dando vueltas igual. Nicolás es muy elegante, pero la realidad es que lo que tiene miedo el mercado financiero es que también haya un pie de una política estatista dentro de YPF en donde haya esa cosa de la cámpora y ese discurso anti-empresa privada y que le pague la deuda y que le tenga que pagar. Pero la realidad es que con YPF es muy difícil tener esa postura. Porque si el mercado financiero le da la espalda, YPF no tiene tampoco caja hoy. Me permiten, necesito entenderlo mejor. ¿En qué me afecta y en qué nos afecta? Que YPF esté así como vos contás y lo que dice Marcela. Bueno, si YPF tiene dificultades para acceder al mercado de deuda, toda empresa y en particular una empresa petrolera necesita capital para invertir. Y si YPF, que explica más o menos entre un tercio y la mitad de la producción de petróleo y gas, está muy restringida para invertir, eso va a afectar nuestra producción de petróleo. De hecho, el año pasado cayó la producción de petróleo, cayó la producción de gas. Hace años que estamos tratando de recuperar esa producción en base a vaca muerta. Y si Argentina depende más de la oferta importada de hidrocarburos, inevitablemente tiene que pagar el precio internacional de los hidrocarburos. Ya Que lo es mucho más que vivimos lo eso. pagamos acá. Que el año pasado no fue tan así, pero en general es mucho más de lo que Para lo que se pagamos necesitan acá. dólares también. Y para lo que se necesitan los dólares que el Banco Central parece no poder darle a YPF y a otras empresas para que paguen su deuda. Ese también es otro problema, digamos. YPF tiene que pagar en dólares y Ese no, es un problema. y no tiene dólares para pagar. Claro, porque por ahí tiene los pesos, porque Claro. sus ventas, pero después tiene que ir al Banco Central, tiene sus pesos siempre y cuando el gobierno no congele los precios o los retrase respecto a la inflación y a la depreciación, que es, O sea, es una tentación muy habitual. ¿Cuál? Congelar tarifas, congelar precios para que la gente esté contenta. Ahora, Pero justamente está descongelando, esto es lo que más o estamos menos, viendo. las tarifas de gas están congeladas desde hace más de un Pero año. digo, las naftas, ¿no Las vienen naftas el año aumentando? pasado aumentaron mucho en estos días, pero la verdad que el año pasado aumentaron bastante menos que la inflación. Porque aumentaron los impuestos también, por eso aumentaron El tip- las naftas. El tipo de cambio está aumentando todos los meses, el oficial. Igual, Nicolás, ustedes y eso es también inflación. cayeron, cuando vos tuviste la oportunidad de tener esa gestión, en esa tentación de decir, bueno, piso un poco los precios a ver si se controla esta inercia inflacionaria imparable. Y no funcionó tampoco ahí. No es una cosa de este gobierno. Yo, como contó Diego, estudié mucho la historia de YPF y normalmente el gran problema de YPF bajo control estatal es que muchas veces termina siendo una herramienta para objetivos de política económica que no son los de una empresa petrolera, que son tratar de frenar la inflación como se pueda, pensar en el corto plazo, uy, en marzo si me sube la inflación, entonces digamos la YPF que no aumente. No es un problema único de este ¿Qué gobierno. otros países tienen empresas petroleras estatales? Bueno, varios. Brasil, Petrobras. ¿Y funcionan así? No. No necesariamente. Hay empresas estatales, la Noruega, por ejemplo, que es un ejemplo mundial. Depende, obviamente, del Pero no tienen el problema inflacionario de Argentina, donde Bueno, cada no cosa que tienen el moves problema. va No directo a tienen el precio. problema del Pero yo control de necesito, cambio de la noruegos. Argentina. Yo necesito que ubiquemos de qué estamos hablando en este momento, en este programa. Estamos hablando del aumento de las naftas, de la gestión de YPF, de lo que representa YPF. ¿Qué es porque acá hay un debate que es la calavera hamletiana. ¿Pisar o no pisar el litro de nafta? Ahí te las llaves para Nicolás Gadano, Yo volvés creo. al poder, estás ahí. ¿Qué haces con el litro de No, nafta? no hay que pisar ni los combustibles líquidos y mucho menos las tarifas de los hogares del gas y la electricidad, porque es una trampa. Y es una trampa que va acumulando una tensión, que ya lo vivimos en muchos gobiernos, y que después, con una inflación anual del 30 y pico, 40%, no se sostiene, Explota. o a veces se sostiene un poquito porque el Estado tiene que empezar a poner plata. Entonces, lo que la gente no paga por el lado de pagar los combustibles, lo termina pagando o con más impuestos, o con más deuda, o con una crisis más Pero Y se, además- se nota Perdón, menos. me dejan pero se hacer nota el menos. rol, me dejan hacer se nota el menos, siguiente rol. a veces es muy injusto. Bueno, se Claro. nota menos y alguien podría decir, me están diciendo ex socios de ustedes, radicales del gobierno, acordate que en parte por eso perdieron por los aumentos de las tarifas. Bueno, siempre es muy difícil salir de un congelamiento. Por eso es tan grave meterse en un congelamiento de tarifas y seguir ahí adentro, porque después, por más que uno lo diseñe mejor y le busque la vuelta, la gente se acostumbra a creer que la energía vale poco, y no es así. A mí me sorprendió hace poco que el secretario de Energía decía, no puede ser que la gente deje de comprarse unas zapatillas o un jean para pagar la factura de energía. No sé por qué piensa que la energía, que es lo que sostiene un hogar, la calefacción,
es menos importante que un jean o que una zapatilla. Todo es importante, pero la energía no es barata. Entonces, la idea de que no hay que pagar por la energía, lo que la energía vale, es una idea que está mal. Igual me parece, mundo es Nicolás, cara. que acá hay un punto también que tiene que ver con... Argentina no se pone de acuerdo con cómo se forman los precios, porque estamos hablando de YPF, porque YPF está muy mal económicamente, finanzas muy malas dentro de la empresa y siguen aumentando los precios, pero le está yendo mal. Lo voy a trasladar a otro lugar, el sector alimenticio. Hoy escuchábamos a Funes de Rioja la tarde más temprano decir... Es Copal, es Las Copal, o sea, digamos, es nuclear los representa... productores de alimentos. Bueno, los alimentos han sido lo que empujaron y motorizaron la inflación en el mes de enero, que podría estar en el 4,5% dependiendo quién lo releve. Pero te está diciendo él, que representa a los empresarios, que sus empresas, el gremio empresario, dicen, estamos al borde de la quiebra. Hay muchas empresas que no pudieron volver a encender sus máquinas como lo hacían al mismo nivel prepandemia. Entonces, aumentan los precios, venden menos, hay empresas que le va mal. ¿Quién gana? ¿Y quién está formando los precios?